En el crepúsculo del año 1948, en medio de un mundo convulso que aún lidiaba con las cicatrices de una conflagración global, un alma atribulada buscó consuelo en la presencia serena del Padre Pío. Este joven, consumido por la ansiedad de no encajar, de no ser reconocido por sus méritos ante los ojos de los demás, recibió una respuesta que resonaría en su espíritu como un campanazo liberador. Has dispersado la energía vital que te fue concedida, buscando la aprobación en los rostros cambiantes de los hombres, olvidando que la divinidad misma te invistió de una fortaleza inexpugnable desde el instante de tu concepción. Aquella sentencia, pronunciada con la autoridad de quien trasciende las vanidades mundanas, se convirtió en el crisol donde se fundieron sus inseguridades, alumbrando una nueva comprensión de su propio valor intrínseco. En la encrucijada de este siglo XXI, donde las plataformas digitales se erigen como altares de la autoproclamación y la búsqueda incesante de likes y seguidores define para muchos la medida del éxito y la valía personal, la admonición del santo de Pietrelcina cobra una vigencia escalofriante. Millones de individuos navegan por los océanos virtuales, impulsados por la sed insaciable de validación externa. Exponen fragmentos cuidadosamente editados de sus vidas, anhelando la confirmación de sus parejas, la aprobación de sus superiores jerárquicos, el reconocimiento fugaz de una audiencia desconocida. En esta búsqueda extenuante, paradójicamente, se alejan cada vez más de la fuente genuina de su poder, ese manantial interior que brota de la conexión profunda con lo trascendente, con la esencia divina que reside en cada ser humano. Es una paradoja desgarradora, una suerte de espejismo colectivo que nos mantiene prisioneros de una ilusión. Poseemos un tesoro invaluable en nuestro interior, una reserva inagotable de resiliencia, creatividad y amor, un legado espiritual que nos fue entregado como un don inefable. Sin embargo, nos empeñamos con una tenacidad casi obsesiva en recolectar las monedas de cobre de la aprobación ajena, mendigando afecto y reconocimiento en los umbrales de quienes, a menudo, están tan necesitados como nosotros. Es comparable a aquel mercader que, sin ser consciente de las arcas repletas de gemas preciosas que yacen en el sótano de su morada, sale cada día a implorar limosna en las calles polvorientas. La riqueza auténtica está ahí, esperando ser descubierta, reconocida y puesta en valor. El dogma que promueve la sociedad contemporánea, con su énfasis desmedido en el éxito material y la notoriedad pública, nos susurra al oído una promesa engañosa. Empodérate a través de la acumulación de bienes, la conquista de posiciones de influencia, la cosecha de elogios y la admiración de las multitudes. Nos induce a construir fortalezas efímeras basadas en la opinión volátil de los demás, castillos de arena que la primera ola de crítica o indiferencia puede desmoronar sin piedad. En contraste, la sabiduría atemporal que irradia de figuras como el Padre Pío nos señala un camino diametralmente opuesto, un sendero interior que conduce a una fortaleza inquebrantable. El verdadero empoderamiento se arraiga en la humildad sincera, en el cultivo del silencio como crisol del espíritu, y en la constancia de la oración como puente hacia lo divino. Es una invitación apremiante a la introspección, a despojarnos del estruendo del mundo exterior para sintonizar la melodía suave pero poderosa que emana de nuestro ser más profundo. Amado hermano, hermana en el camino, detente por un instante en la vorágine de tus días. Siente el latido de tu corazón, ese motor silencioso que te recuerda la chispa divina que reside en ti. Sé que quizás llegas a estas palabras con el alma lacerada, con la fe tambaleante, buscando un asidero en medio de la tormenta. Permíteme ofrecerte, como un bálsamo suave sobre tus heridas, 10 faros de sabiduría ancestral, 10 enseñanzas luminosas que el Padre Pío legó a un mundo sediento de paz interior. No son mandamientos severos, sino susurros de esperanza, claves para desbloquear la fortaleza inexpugnable que mora en tu espíritu. Primera enseñanza. No temas al silencio profundo que te envuelve. Es en su abrazo sereno donde la voz de Dios resuena con una claridad que el estruendo del mundo jamás podrá opacar.
Imagina por un momento el bullicio incesante de un mercado, las voces entrecruzándose, las ofertas gritadas, el caos sonoro que aturde los sentidos. Ahora, contrasta esa imagen con la quietud de un monasterio al amanecer, el aire impregnado de una paz casi palpable, el silencio que permite escuchar el trino de un pájaro distante, el suave murmullo del viento entre los árboles. Así es tu alma, en medio del ajetreo cotidiano. El ruido exterior, las exigencias constantes, las preocupaciones apremiantes, sofocan la voz delicada de tu intuición, la guía amorosa del Espíritu Santo. El Padre Pío, hombre de profunda contemplación, conocía el valor inestimable del silencio. No era una ausencia, sino una presencia llena de significado. Era en la soledad de su celda, en el recogimiento de la oración silenciosa, donde recibía las luces divinas, donde su espíritu se fortalecía. Te invito hoy a buscar esos remansos de silencio en tu jornada. Apaga el televisor, silencia las notificaciones de tu teléfono, retírate por unos instantes a un rincón tranquilo. Al principio, quizás solo sientas el eco de tus propias preocupaciones, pero con paciencia y perseverancia, comenzarás a percibir una voz más profunda, una certeza interior que te guiará con amor y sabiduría. Como el profeta Elías en el monte Horeb, no encontrarás a Dios en el viento impetuoso ni en el terremoto, sino en la suave brisa del silencio. Primero Reyes 19, 11, 13. Segunda enseñanza. Siembra la semilla del bien con la humildad del jardinero que la oculta bajo la tierra. La flor que brota para ser vista solo por los ojos del cielo exhala una fragancia que el infierno jamás podrá corromper. En esta era de la ostentación y la búsqueda constante de reconocimiento, la enseñanza del Padre Pío nos invita a la discreción, a la pureza de intención en nuestros actos de bondad. Imagina a dos personas realizando una obra caritativa. Una lo pregona a los cuatro vientos, buscando la admiración y el aplauso de los demás. La otra actúa en silencio, movida únicamente por la compasión y el deseo de aliviar el sufrimiento ajeno. ¿Cuál de los dos actos crees que tiene una resonancia más profunda en el corazón de Dios? El Padre Pío nos recuerda que la verdadera recompensa de la caridad reside en el amor desinteresado, en la alegría silenciosa de saber que hemos sido instrumentos de la gracia divina. Aquello que se hace por vanidad es efímero, como una flor de plástico sin perfume, pero el bien sembrado en secreto, cultivado con humildad y regado con amor genuino, echa raíces profundas en el alma y florece en una belleza que trasciende lo terrenal. Como nos enseña el Evangelio, cuando des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mateo 6:3-4. Tercera enseñanza. Cuando la tempestad de la vida arrecie y las olas de la angustia amenacen con sumergirte, pronuncia con fe inquebrantable: Jesús, en ti confío. Esa es tu espada más afilada contra la desesperación, tu escudo más resistente contra el miedo. ¿Alguna vez te has sentido como un pequeño barco sacudido por una tormenta implacable, a punto de ser engullido por las olas de la adversidad? En esos momentos de oscuridad y zozobra, cuando las fuerzas externas parecen conspirar contra ti, la enseñanza del Padre Pío se erige como un faro de esperanza. No te pide que luches solo contra la furia del temporal, sino que te aferres a una fe inquebrantable en el amor y la misericordia de Jesús. La frase «Jesús, en ti confío» no es una fórmula mágica, sino una declaración de dependencia amorosa, un acto de entrega confiada a aquel que tiene el poder de calmar las aguas turbulentas de tu vida. Es como el grito de un niño perdido que busca el amparo de su padre. En esa simple invocación reside una fuerza inmensa, la fuerza del amor divino que nunca falla. Repítela en tus momentos de angustia, con la certeza de que no estás solo, de que hay un poder superior velando por ti, como el salmista que clamaba en medio de su aflicción: «En el día de mi angustia te invocaré, porque tú me responderás». Salmo 86:7. Cuarta enseñanza. Besa con gratitud la cruz del dolor que te aflige. Es la señal inequívoca de que tu espíritu,
Estás siendo purificado en el crisol de la experiencia, preparándote para una gloria mayor. El dolor es una realidad ineludible de la existencia humana. Nadie escapa a su sombra. Sin embargo, la manera en que lo enfrentamos determina su poder sobre nosotros. El Padre Pío, que llevó en su cuerpo las llagas de Cristo, comprendió profundamente el significado redentor del sufrimiento aceptado con fe. No te pide que busques el dolor, sino que lo abraces cuando llegue, entendiendo que puede ser un instrumento de purificación y crecimiento espiritual. Es como el fuego que refina el oro, eliminando las impurezas para revelar su brillo auténtico. Cada lágrima derramada, cada dificultad superada con paciencia y resignación, fortalece tu espíritu, te hace más compasivo y te acerca a la comprensión del misterio del amor divino. No veas el dolor como un castigo, sino como una oportunidad de unirte al sufrimiento redentor de Cristo, transformándolo en una fuente de gracia y fortaleza. Como dice la Escritura, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien os ha llamado a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os restaurará, os confirmará, os fortalecerá y os establecerá. 1 Pedro 5:10. Quinta enseñanza. No mendigues el reconocimiento de aquellos que son ciegos a la luz que emana de tu ser. Eleva tus plegarias y anhelos a aquel que te creó a su imagen y semejanza, cuyo amor incondicional es la única validación que verdaderamente importa. ¿Cuántas veces has sentido la punzada de la decepción al no recibir la aprobación esperada, al sentirte incomprendido o desvalorizado por quienes te rodean? El Padre Pío nos libera de esta búsqueda vana y dolorosa. Nos recuerda que nuestra valía no depende del juicio falible de los hombres, sino del amor infinito y eterno de Dios. Eres un ser único e irrepetible, creado con un propósito divino, amado incondicionalmente por tu Creador. Busca en esa fuente inagotable de amor la confirmación de tu valor. No te desgastes tratando de complacer a quienes son incapaces de ver la belleza y la bondad que reside en ti. Dirige tu corazón hacia Dios, en la certeza de que su amor es el único espejo que refleja tu verdadera identidad. Como el salmista que exclamaba con convicción, «Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá». Salmo 27:10. Sexta enseñanza. Despierta con el alba y ofrece la primera hora de tu jornada a la contemplación de lo sagrado. Ese tiempo de encuentro íntimo con lo divino será la brújula que guiará tus pasos durante todo el día. El inicio de cada día es un lienzo en blanco, una oportunidad para establecer las prioridades que guiarán nuestras acciones y pensamientos. El Padre Pío, hombre de profunda oración, conocía el poder transformador de dedicar los primeros instantes del día a la conexión con lo trascendente. No se trata de una obligación pesada, sino de un acto de amor propio y de reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Es como afinar un instrumento antes de la sinfonía, preparar el alma para las experiencias que vendrán, ya sea a través de la oración, la lectura de las Sagradas Escrituras, la meditación o simplemente un momento de silencio reflexivo. Dedicar la primera hora a lo sagrado establece un anclaje de paz y propósito que nos acompañará a lo largo del día, fortaleciendo nuestra voluntad, clarificando nuestra mente y llenando nuestro corazón de gratitud. Como Jesús mismo nos enseñó con su ejemplo, buscando la soledad para orar al Padre al amanecer. Marcos 1:35. Séptima enseñanza. El alma que ha probado la dulzura de la presencia divina no se lamenta ante la adversidad, se eleva sobre ella con la fuerza de la oración perseverante, transformando la queja en un diálogo amoroso con el cielo. La queja constante es un veneno que paraliza el alma, nos ancla al victimismo y nos impide ver las oportunidades de crecimiento que se esconden detrás de cada dificultad. El Padre Pío nos invita a transformar esa energía negativa en un diálogo fecundo con Dios a través de la oración. No se trata de pedir sin cesar, sino de abrir nuestro corazón con humildad, de presentar nuestras preocupaciones y anhelos con la certeza de ser escuchados con amor.
La oración perseverante no cambia necesariamente las circunstancias externas, pero sí transforma nuestro corazón, fortaleciendo nuestra fe, cultivando la paciencia y permitiéndonos ver la mano de Dios actuando en medio de la prueba. Como el apóstol Pablo nos exhorta, orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Octava enseñanza. Vístete de la pobreza del orgullo. En esa desnudez espiritual encontrarás la riqueza inagotable del espíritu. La humildad es la llave que abre las puertas del reino. El orgullo es una armadura pesada que nos aísla de los demás y nos impide reconocer nuestra propia fragilidad y dependencia de Dios. Nos ciega a la verdad, nos hace creer que somos autosuficientes y nos cierra a la gracia divina. El Padre Pío nos invita a despojarnos de esta falsa vestidura, a abrazar la humildad como un camino hacia la verdadera riqueza espiritual. Ser pobre de orgullo significa reconocer nuestras limitaciones, aceptar nuestra necesidad de Dios y de los demás, y estar abiertos al aprendizaje y al crecimiento constante. Es en esa humildad donde florecen las virtudes, donde se fortalece el espíritu y donde se establece una conexión profunda con lo trascendente. Como el mismo Jesús nos enseñó, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Novena enseñanza. Ofrece el perdón con la prontitud del sol que disipa la niebla matutina. El rencor es una cadena invisible que aprisiona tu alma, impidiéndote volar hacia la libertad del espíritu. El resentimiento es una carga pesada que llevamos a cuestas, envenenando nuestro corazón y nublando nuestra mente. Nos ata al pasado, nos roba la paz del presente y nos impide abrazar un futuro lleno de esperanza. El Padre Pío, hombre de profunda misericordia, nos exhorta a perdonar con generosidad y rapidez, liberando así las cadenas invisibles que aprisionan nuestra alma. Perdonar no significa justificar la ofensa ni olvidar el daño, sino liberar al ofensor y sobre todo a nosotros mismos del peso del rencor. Es un acto de amor propio, una decisión de priorizar nuestra paz interior por encima del deseo de venganza. Como el mismo Cristo nos enseñó desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Décima enseñanza. Recuerda siempre esta verdad fundamental. La oscuridad aborrece la luz de la humildad. Esa es tu armadura más poderosa contra las acechanzas del mal. La humildad desarma al adversario. En la lucha constante entre el bien y el mal que se libra en el interior de cada ser humano, la humildad se erige como un arma poderosa contra las tentaciones y las influencias negativas. El demonio, espíritu de orgullo y soberbia, no puede soportar la presencia de un alma humilde, consciente de su propia debilidad y totalmente dependiente de la gracia de Dios. La humildad desarma sus estrategias, desestabiliza sus engaños y nos protege de sus ataques. No es una debilidad, sino una fortaleza espiritual que nos ancla a la verdad y nos permite resistir las seducciones del mundo y del maligno. Como nos recuerda la Escritura, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Hermano, hermana, permite que estas 10 enseñanzas del Padre Pío penetren en lo más profundo de tu corazón. Medita en ellas, aplícalas en tu vida diaria y verás cómo, poco a poco, la paz comienza a florecer en tu interior, la fortaleza espiritual se arraiga en tu ser y la alegría del encuentro con Dios ilumina tu camino. Permítanme compartir con ustedes el relato conmovedor de Mateo, un ingeniero de sistemas de Guadalajara, cuya vida se había desdibujado bajo el peso de la ansiedad y la falta de propósito. A sus tempranos 33 años, se sentía como un autómata, cumpliendo rutinas laborales y sociales sin experimentar una alegría genuina. La constante comparación con sus colegas, la búsqueda incesante de la aprobación de su jefe y el vacío que sentía al final de cada día lo habían sumido en una tristeza silenciosa. Un día, mientras navegaba por Internet buscando respuestas, se encontró con una reflexión poco difundida del Padre Pío. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que Dios quiere para nosotros.
Aquella frase, sencilla pero profunda, resonó en el alma de Mateo como una campanada de claridad. Intrigado, comenzó a investigar las enseñanzas del santo italiano y decidió aplicarlas con la humildad de un aprendiz. Empezó a dedicar los primeros minutos de su mañana a la oración y a la lectura de pasajes bíblicos, encontrando en esas pausas un oasis de paz que contrastaba con el caos de su mente. Se propuso realizar pequeños actos de bondad anónimos en su comunidad, experimentando una satisfacción inesperada al dar sin esperar nada a cambio. En los momentos de tensión en el trabajo, repetía mentalmente: «Jesús, en ti confío», sintiendo cómo la urgencia se disipaba y una perspectiva más serena emergía. Dejó de obsesionarse con los logros de los demás, enfocándose en sus propios avances y celebrando cada pequeña victoria personal. Aprendió a perdonar una antigua rencilla familiar, liberándose de un lastre emocional que había oscurecido sus relaciones durante años. En un periodo de aproximadamente 3 meses, la transformación en Mateo fue asombrosa. La ansiedad que lo había atenazado durante tanto tiempo se desvaneció, dando paso a una serenidad contagiosa. Su creatividad en el trabajo se revitalizó, encontrando soluciones innovadoras a problemas complejos. Sus relaciones personales florecieron, basadas ahora en la autenticidad y la empatía. Descubrió una sensación de propósito que trascendía sus logros profesionales, una conexión profunda con algo más grande que él mismo. Mateo comprendió que el verdadero empoderamiento no se hallaba en la acumulación de reconocimientos externos, sino en la alineación de su voluntad con el amoroso plan de Dios para su vida. Como un símbolo tangible de este despertar espiritual, les propongo un ejercicio sencillo pero significativo. Cada noche, antes de cerrar los ojos al descanso, tomen un momento de silencio y reflexionen sobre una de las 10 enseñanzas que hemos compartido. Elijan aquella que sientan que resuena más profundamente en su corazón en ese momento. Enciendan una pequeña vela como signo de la luz interior que están cultivando y repitan con convicción: Padre Pío, ayúdame a vivir esta enseñanza con humildad y fe. Permitan que esta práctica se convierta en un faro que ilumine su camino hacia la autotransformación. Elevamos ahora una plegaria final, inspirada en el espíritu de sanación y fortaleza que emana del legado del Padre Pío. Señor, aparta de mí la ilusión de encontrar mi valía en la mirada de los demás. Que mi corazón se centre en tu amor incondicional, la única fuente de verdadera fortaleza. Ayúdame a abrazar la humildad como un camino hacia la riqueza espiritual, a perdonar con generosidad las ofensas, a buscar el silencio para escuchar tu voz, a sembrar el bien sin esperar recompensa, a confiar en ti en medio de la tribulación, a aceptar el dolor como un crisol de purificación, a ofrecerte mis primeros pensamientos del día y a reconocer que mi verdadera libertad reside en querer lo que tú quieres para mí. Amén. Si estas palabras han tocado una fibra sensible en su alma, si sienten el llamado a iniciar este viaje de autodescubrimiento y fortalecimiento espiritual, les extendemos una invitación sincera y fraternal a unirse a nuestra comunidad en Ciclo de Inspiración. Aquí no encontrarán fórmulas mágicas ni promesas vacías, sino un espacio de encuentro, de apoyo mutuo, donde compartimos experiencias, reflexiones y el anhelo común de vivir una vida con mayor propósito y paz interior. Queremos escuchar sus propias historias de transformación, los momentos en que la fe y la humildad les han brindado una fuerza inesperada. ¿Qué enseñanza del Padre Pío ha resonado más en su vida? ¿Cómo han comenzado a aplicar estos principios en su día a día? Sus testimonios son una fuente de inspiración y esperanza para otros que están recorriendo un camino similar. Y ahora, con el corazón lleno de gratitud por haber compartido este espacio de reflexión, les pedimos nuevamente, con calidez y apertura, suscríbanse al canal Ciclo de Inspiración. Permítanos acompañarlos en este hermoso proceso de florecimiento espiritual, ofreciéndoles contenido que nutra su alma y fortalezca su conexión con lo trascendente.
Nos encantaría que nos contaran en los comentarios sus propias experiencias, cómo este video les ha impactado y qué aprendizajes se llevan consigo. Sus palabras son un regalo para nuestra comunidad y un testimonio vivo del poder transformador de la fe y la humildad. Los esperamos con los brazos abiertos, listos para caminar juntos en este ciclo de inspiración.